Muy buenos días. Es un placer para mí hoy presentar una exposición sumamente importante. Sí, hoy pues hablaremos o el tema será reflexionando y actuando sobre la educación inclusiva. Mi nombre es Karen Milicia Cerón Ordóñez. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Caribe Secar. Bueno, para ello, voy a responder unas preguntas que yo sé que muchos no las hacemos o de pronto en cualquier momento nos las llegan a preguntar o si no es muy importante escucharlas para reflexionar acerca de la inclusión, de la diversidad y de muchos temas que son sumamente importantes tanto para nuestro contexto como para la vida cotidiana, ya sea en la escuela, ya sea como maestros, ya sea como personas, bueno, en fin. La primera pregunta, ¿qué entiende por diversidad? ¿Sí? Bueno, la diversidad, la diversidad cultural es la existencia de diferentes culturas dentro del país o una nación. Se refiere a la inclusión de diferentes perspectivas culturales en una organización o sociedad. Como podemos o como sabemos, en nuestra sociedad, sí, o en nuestro contexto, en todas las personas que nos rodea, existen personas diferentes, con pensamientos diferentes, con actuares diferentes, sí, con culturas diferentes, pero por ello no significa que sea algo feo o que sea algo que no esté bien. Al contrario, la diversidad nos hace personas únicas y ser únicos es muy importante. Entonces, la diversidad para mí en sí es que todas las personas tenemos como una esencia, como algo que nos hace tan, pero tan especiales y que por ello debemos sentirnos orgullosos y estar súper cómodos y bien con todo lo que sabemos. Mientras no le hagamos daño a nadie, la diversidad es muy importante. Hay que ser diferentes en carácter, en actitudes, en fin, ¿sí? Entonces la diversidad es lo más importante que puede tener y en cuanto a nuestro país, Colombia, mejor dicho, hay mucha, pero mucha diversidad en todo, en dialecto, en vestir, en cultura, en, mejor dicho, en bailes, como está, por ejemplo, en unas partes celebran la Semana Santa, en otras partes hacen carnavales y los carnavales son diferentes, por ejemplo, en Nariño los carnavales son súper chéveres, por ejemplo, bueno, en fin, hay de todo, la forma de vestir es diferente, la forma de hablar es diferente, o sea, ¿qué más ejemplo que nuestro país Colombia para hablar acerca de la diversidad? Que es muchísimo. Bueno, por otra parte, encontramos otra pregunta que yo sé que también no la hacemos. Desde su experiencia personal, profesional y laboral, ¿cómo define el concepto de inclusión? ¿Sí? Ya hablamos de diversidad. ¿Qué es incluir? Pues es incluir a todos, porque todos somos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de inclusión en el aula, resulta que muchas personas dicen, ay, la inclusión es incluir a una persona que es sorda o que es ciega, que está en silla de ruedas, en fin, no, la inclusión para todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos casos. Tenemos un estudiante que el niño es rebelde, o sea, que físicamente está súper bien, o sea, que no tiene ninguna supuesta dificultad, ¿no? Entonces, que es súper bien, pero es caprichoso, no deja de dictar clase, le pega a sus compañeros, en fin. ¿Eso qué necesita? Una inclusión, necesita una atención por parte del docente y por parte de sus estudiantes. Mirar qué es lo que le pasa a él, porque físicamente está muy bien y mentalmente también. Bueno, en fin, pero ¿qué le falta? La parte del comportamiento. Entonces no hay que excluir a esa persona por eso, sino al contrario, incluirla, mirar cuál es el problema, qué es lo que le está afectando. Y como compañeros no podemos decir, no, no me hago con él porque pues no me parece, porque es grosero, porque es esto, pero no, hay que mirar porque todos tenemos algo muy bueno que nos hace únicos y que nos hace especiales. Entonces, la inclusión es entender que todas las personas son diferentes y que eso es lo que nos hace seres humanos espectaculares, seres humanos que necesitan digamos así, integrarse con otras personas y que por eso a nadie debemos excluir, ni por el color, ni por condiciones, ni por absolutamente nada. La inclusión es entender que todos somos un solo ser y que en sí
digámoslo así, ya debemos saber que las personas son diferentes, somos todas diferentes. Y entonces no necesitamos decir, ay no, es que yo necesito que alguien me diga que tengo que incluir a una persona, porque si no me lo enseñan, pues yo no lo aprendo. No, eso como seres humanos nos deben hacer desde nuestra conciencia, desde nuestro amor, desde nuestra paciencia, desde nuestro espíritu, de nuestros valores, en fin. Entonces, eso es la inclusión para mí. Por otra parte, está esta pregunta. ¿Qué significa para usted educación inclusiva? La educación inclusiva para mí significa que muchas veces como padres, ¿sí? Porque no simplemente hablemos en el ámbito como de los profesores, ¿sí? También significa que que la primera educación es la que surge de los padres y después la surge como profesores. Como padres, ¿qué debemos hacer? Muchas veces nuestros padres cometen errores diciéndoles, ay, no te juntes con esa niña porque es así, ay, no te juntes con esa niña porque es así, ay, no hagas esto con ella porque no, no me traigas a esa niña en la casa porque no me parece por esto, por sus padres, porque es blanquita, porque es negrita, en fin. Entonces, eso es lo que debemos. La educación debe regir primero desde la casa. Entonces, si le enseñamos a nuestros niños que hay que valorar, que hay que querer, créanme lo que eso parte muchísimo. Y como segunda instancia, los docentes. ¿Qué deben hacer los docentes? Entender primero ellos, ser éticos, tener valores y todo. Porque muchas veces hay docentes que ni siquiera, o sea, tienen problemas, como que dicen, no, yo a cierta gente tampoco, o yo como tengo un sueldo, no, a mí la gente que es pobre no. Entonces excluyen, ¿sí? Excluyen a personas, a los padres de familia, excluyen inclusive a los niños que de pronto van sucitos a la escuela, dicen, ay, no, este niño es que huele feo, es que esto, lo otro. No. Esos no son los profesores inclusivos. Entonces, ¿qué deben hacer los profesores también para incluir? Entender que ellos primero deben estar dotados de amor, de paciencia, de valores, en fin. Y como padres también. Entonces, la educación inclusiva es entender que todos los niños son diferentes y adaptar tanto la escuela como adaptarse como docentes a los niños. Por ejemplo, no es justo que un niño que tenga, por ejemplo, una discapacidad motora o que no pueda caminar y que esté en silla de ruedas y no haya un salón adaptado para él. Entonces es algo que nosotros como docentes y también como personas y el plantel educativo debe saber que debe adaptarse, ¿sí? No por excluir y no porque es diferente, sino porque es importante ser equitativo. Pues si él no puede subir un segundo piso, entonces sí, o bueno, X y Y circunstancia. Entonces, la educación inclusiva es entender que todos somos diferentes y que todos poseemos habilidades diferentes. Bueno, por otra parte, viene otra pregunta. ¿Considera que es posible desarrollar prácticas educativas inclusivas que entiendan la diversidad de todos y todos los estudiantes en el aula? Claro que sí. Sí se puede atender la diversidad, claro que sí, y eso parte de nosotros mismos, de tener esas ganas, eso, decir, por ejemplo, yo como docente puedo, yo sé que puedo, yo sé que los tiempos es difícil, yo sé que a veces los contextos son difíciles, porque hay profesores que les toca muy difícil, a veces escuelas descuidadas y eso, pero se puede, yo sé que se puede, o sea, hay que ponerle ganas, decir, no, a este niño pues como tiene algún tipo de condición o lo que sea, bueno, yo le hago un tallercito para que pinte. No, al contrario, ese niño necesita más atención que los demás. Ese niño necesita ir igual que los demás, en todos los sentidos. Si es, por ejemplo, que no puede caminar, pues no sé, o que no puede bailar, si es posible, me lo amarro en los pies, de los brazos, a mí misma y bailo con él, bueno, no sé, pero alguna cosa, y hay muchas actividades, talleres, infinidad de cosas para incluir. ¿Por qué? Porque debemos aceptar esa diversidad, ¿sí? Además, por ejemplo, valorar, por ejemplo, hay diversidad que es la cultura, por ejemplo, y hablan otra lengua. Entonces, imagínense, podemos aprovechar eso para decirles a los compañeros que miren lo importante, que es resaltar eso para que los estudiantes no lo miren como algo diferente, como algo anormal. Y las prácticas educativas inclusivas sí se pueden atender y sí se pueden presentar en el aula, porque eso depende de cada profesor y también de que los padres de familia tengan en cuenta que deben exigir a sus profesores que estén la inclusión en el aula.
Bueno, por otra parte también hay otra pregunta que dice, ¿cuál cree que son las barreras personales, familiares, institucionales y comunitarias que se presentan en el entorno para el desarrollo de las prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todas y todos los estudiantes en el aula? Bueno, las barreras, en fin, a veces son las mismas que los niños o las personas nos ponemos, ¿sí? Decimos, no, es que quiere ir al otro que yo esté así, es que eso es uno, principalmente uno, personalmente uno se pone muchas barreras, uno dice, no, no puedo, es que no sé qué, es que quiere ir a los vecinos, es que quiere ir al amigo. Bueno, y familiares, una, por ejemplo, para que no incluyan los niños a otros niños, entonces, ¿qué pasa? Le decimos, ay, no te hagas con este, no, este niño no me lo traigas, no, usted es esto, usted es esto, usted es lo otro, así que usted ese niño no se me junta. Entonces, eso es una barrera que ponemos para que los otros niños incluyan a tu hijo o a mi hijo. ¿Para qué? Para que comparta con otros como personas diferentes, diversas, en fin institucionales. ¿Por qué? Porque muchas veces no se atiende la diversidad, muchas veces se tiene en cuenta todo, ay, que se celebre tal cosa, que porten bien el uniforme, que esto, que lo otro, pero nunca entienden que hay personas que todavía en este siglo XXI hablan que del color, hablan que de esta persona de tal parte, que si es del pueblo, que ay, no, que esas personas del pueblo, que si es de la vereda, ay, que de la vereda, que vino con barro, que llegó con barro, que llegó con esto, que llegó con lo otro, en fin, atienden como otras circunstancias que no deberían atender cuando las importantes como es la inclusión, como es el valor hacia la diversidad, deberían hablarse cosas más de valores, cosas que más vivimos en el entorno, las cuales es aprender a vivir y aprender a convivir con amor, con paz, en fin. Eh, por parte de los docentes, pues también el no tener esas ganas para poder sacar adelante muchos niños con, bueno, con dificultades, con todo. Ahora, ¿cuál cree que son los factores facilitadores, lo personal, lo familiar, institucional y comunitario que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que entiendan la diversidad de todos los estudiantes en el aula? A ver, los factores familiares que podemos hacer es primero no decirle a nuestros hijos o a los hijos que, que que rechacen a otro niño por ningún tipo de cosa. Mejor dicho, al contrario, decirle, bueno, no me parece esto de tal persona, pero debes aprender a convivir con ello, no debes rechazar a nadie en lo personal, ¿sí? Para que me incluyan, yo debo tener actitud también, porque si yo digo, ay, no, yo quiero que me incluyan, pero no, yo ay, no, yo me siento esto, yo me siento lo otro, me siento mal conmigo, no sé qué, pues eso que yo tengo lo voy a irradiar en los demás. Entonces, por eso me van a excluir. Y si soy grosero, y si soy, bueno, en fin. Entonces, esas son cosas personales que yo puedo tener que me hacen que me vayan a excluir. Entonces, en la parte institucional deben estar, mejor dicho, atendiendo todas estas cosas tan diversas que hay, pero que a la vez la diversidad es, digámoslo así, muchas veces es tomado como algo malo, pero no, la diversidad hace que todo en el mundo sea tan chévere, como que no se mire lo mismo todos los días, como, entonces eso es, y también la comunidad. Ya, o sea, debe ya salirse como de ese pensamiento. Ay, que por ejemplo, muchas veces la comunidad mira a un niño con cualquier tipo de condición, ya sea que no, que es ciego, que es sordo, bueno, en fin, y dicen, ay, pero no, ya, debemos entender que todas las personas somos diferentes y que todos nacemos diferentes y que, por ejemplo, hay personas ciegas con habilidades increíbles, pues ¿por qué no miramos la habilidad? Hay habilidades que la gente desarrolla, que cada quien tiene su talento, entonces el entorno también debe ayudar y como padres, como institución debemos hacer entender a la comunidad y a todos con charlas psicológicas, con en fin, ¿para qué? Para que entiendan que la diversidad es lo más importante y que todos debemos ser incluidos porque somos diversos. Es que nadie es igual a nadie. Bueno, por otra parte, dice, en el marco de la educación inclusiva, ¿considera que es importante resignificar la práctica pedagógica? Claro que sí. Muchas veces se debe cambiar mucho
muchísimas cosas que tenemos en la educación, como cuál, primero, empezando como los docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces docentes no son éticos, o sea, no tienen como esos